Vamos a empezar la sesión de la tarde. Ven para acá, Ramón. Te vayas allá. Ya sé que eres de turismo, pero no te vayas de turismo, pobrecito. Ahora, ¿ya? Les presento a don Ramón Madrigal. Él es el rector de la Universidad de Turismo de Costa Rica. Tenemos convenio la fundación con la universidad, que tenemos pues proyectos para terminar de desarrollar. Y don Ramón siempre nos ha sido muy favorable a la fundación. Tengo que decir que cuando hemos necesitado sus instalaciones nos las ha cedido con mucho gusto, sin cobrarnos absolutamente nada también. Y que don Ramón pues es una persona que mueve bastante el tema de turismo de todas las clases, tanto cultural, etcétera. Él va a disertar precisamente sobre esto, sobre turismo. De don Ramón, yo lo que les puedo decir es que es una persona muy implicada en el turismo, una persona que está interesada en desarrollar las diferentes opciones de turismo y que tiene alumnos actualmente que están estudiando al extranjero debido a su intermediación y porque ponen en valor las enseñanzas que aprenden en su universidad. Así que les dejo con don Ramón, sin más, y él mismo va a desarrollar el tema. Gracias, vamos a prestarle atención. Muchas gracias, José, muy amable por la presentación. Como es un grupo muy selecto, ustedes, todos los acá presentes, pues yo quisiera acercarme, pero parece que me advirtieron que la cámara no me permite acercarme, y les ruego disculpas por eso. Presentarnos, somos una universidad especializada en turismo, nos definimos como una universidad boutique, somos únicos, somos exclusivos y somos especializados. Somos miembros de una comunidad de universidades en Iberoamérica, somos alrededor de 100 universidades juntas. Yo debería estar mañana en Medellín en un congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, que arranca mañana, pero por otros motivos que tienen que ver con unas nuevas carreras que estamos en proceso de terminación y tengo un tiempo de lectura del material, pues no me quedó camino que quedarme acá. Pero con esto quiero decirle que no somos una universidad aislada, pertenecemos a una comunidad que ve en el turismo una opción importante para nuestros pueblos, porque concebimos a la industria de la hospitalidad, para hacerlo un poco más grande, como una industria que cobija a los pueblos. Cuando un turista nos visita, realmente la derrama económica que viene de su dólar o de su euro, cubre a distintas poblaciones del país. No se queda en el bolsillo de una sola persona que se dedicó a la importación o a la exportación. Va a cada soda, restaurante, sodita, puesto de calle, de carretera de nuestro país. Eso es lo que hace del turismo una industria más democratizada, al hacer posible que el beneficiario de esa exportación de servicios, pero que se hace en el propio país, esté accesible al costarricense común, a todos los costarricenses de nuestros pueblos. Tenemos 21 años de existencia. Nuestros estudiantes se gradúan en 3 carreras, una en hotelería, otra en gastronomía con énfasis en administración de alimentos y bebidas y otra carrera en gestión del turismo ecológico. Nuestro ADN es absolutamente en turismo, no nos vamos a apartar de ahí. El sacrificio por hacer esa decisión es que somos una universidad pequeña. Si nuestros estudiantes rondan los 250 a 300 estudiantes. Nuestros estudiantes tienen la opción de estar en España. Tenemos estudiantes que están haciendo prácticas en España, estamos haciendo prácticas en Panamá. En Panamá lo estamos haciendo en un hotel de 2.500 habitaciones para que el estudiante tenga la vivencia en un hotel de mayor tamaño. En Costa Rica no existe así hoteles y es mejor que nos tengan de ese tamaño para ser un poquito más coherentes con el tema de la sostenibilidad en la industria de la hospitalidad. Los estudiantes nuestros se han ido destacando en sus actividades
y eso nos da un prestigio. Traemos todos los años franceses porque tenemos un convenio con una universidad francesa y nos llegan 3 o 4 o 5 franceses, chicos de una universidad en la región de Troyes que vienen a estudiar en UTURS. También tenemos de República Dominicana estudiantes de toda Centroamérica y Sudamérica. Con eso presento a UTURS. Soy su rector. El tema que hoy tenemos, o que tengo que exponer acá, y por consecuencia, pues, como es turismo, es un tema participativo, no ajeno a nosotros, todos de alguna manera estamos involucrados en esta temática, lo vamos a tratar siguiendo el programa del Congreso. El Congreso destaca como tema, por favor, la pantalla. Estoy muy bien ahí, me veo bien. Turismo como motor de la promoción del patrimonio. El turismo de cultural, como se le puede llamar, o el turismo creativo o el turismo naranja, como voy a usar esos términos en el camino de esta presentación, obviamente plantean el patrimonio en una visión más integral. Hablamos de gestión integral del patrimonio cultural. Nosotros no miramos el turismo creativo, el turismo naranja, como lo vamos a llamar aquí, yo voy a usar esa expresión, como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno histórico, social y económico que arranca desde mucho antes de que nosotros naciéramos, en la Costa Rica precolombina y para acá. De manera entonces que cuando hablemos, los indígenas costarricenses estarán presentes, los chorotegas, los borucas, los huetares, estarán presentes en la memoria de nosotros para hablar de turismo cultural. De manera que no es un tema que escapa a la realidad de un país a través de su historia. Por favor. Dice Honoré de Balzac, no hay nada más poderoso que una idea a la que se le ha llegado su momento. Y digo esto porque es importante. Municipalidades de Costa Rica tienen hasta un gestor cultural y un gestor ambiental. El ICT viene desarrollando esfuerzos a través del Departamento de Desarrollo Turístico del tema de las artesanías con identidad. Ellos han ido desarrollando el concepto de eso y han puesto mucha atención a grupos de trabajadores, de gente de los pueblos costarricenses. En caso de Cartago, tienen un grupo de artesanos que han ido desarrollando competencias y un entrenamiento o una capacitación para pensar en la artesanía con identidad, no cualquier cosa, sino que la artesanía que haga ese producto que hace el artesano esté enraizado en la vida costarricense, en la historia de la Costa Rica antes de ahora. Eso hace entonces que la expresión de Honoré de Balzac sea importante. Y digo esto porque hace unos días estuvo acá el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que destacaba que Costa Rica debía desarrollar el segmento de turismo cultural. En consecuencia, entonces, la idea que viene en los municipios, que también lo trae José, lo trajiste también, viene también a través de muchos. Si hiciéramos un inventario en las municipalidades de este país, vamos a ver que hay iniciativas aisladas de un propósito de mejoría, de buscar otras alternativas para los vecinos de cada cantón de Costa Rica en el tema del turismo cultural. Gastronomía, música, folclore, poesía, literatura, las bellas artes, tratando de que los costarricenses de Guanacaste, de Nicoya, Santa Cruz, Liberia, o de Alajuela, o de Punta Arenas, Limón, etcétera,
se involucre en un aspecto tan importante como es desarrollar sus propias iniciativas como que respondan precisamente a su acervo cultural. Entonces, no es muy bien que lo haya hecho el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que estuvo acá en estos días pasados, después de la tormenta tropical. Pero es importante también rescatar, y yo quiero hacer la memoria a eso, de que los costarricenses a través de sus municipios sí han hecho un esfuerzo significativo, porque a este presente ellos tienen una huella en cada cantón en el tema del turismo cultural. Tal vez no estructurado o faltan elementos para darle una unidad a ese esfuerzo en la municipalidad por el tema del turismo cultural. Disculpe. ¿Ustedes me escuchan bien? Es que yo hablo duro. Yo hablo tremendamente duro. Entonces yo estoy como los candidatos. Van a contratar para que yo los haga discursos ahora, porque hablo duro. Bien, entonces arranco mi presentación con Honoré de Balzac con este lindo pensamiento. Por favor, la siguiente lámina. Cuando se me invitó por la Fundación a desarrollar este tema, lo vimos, quisimos hacer una presentación como nosotros lo vemos en UTURS. Nosotros hablamos de gestión integral. Y gestión integral del patrimonio es también una forma de ver, como se ha hecho en ecoturismo, gestión integral del ecoturismo sostenible. Y cuando nosotros hablamos de gestión integral del patrimonio, pues también hablamos de patrimonio sostenible. Y rescato lo que digo en la primera línea. Nuestra época redescubre las oportunidades y posibilidades de una gestión integral del patrimonio. Cada uno de los que están aquí presentes y los que nos van a escuchar por un video, tiene de alguna manera un pensamiento en relación a un tema que debe ponerlo, enorgullecerlo. Y es que la mejor presentación de la identidad de los pueblos es su cultura. Es su cultura. Y Costa Rica tiene mucho que decir al respecto. Por eso la importancia de que esta gestión integral del patrimonio se inserte como una línea de acción política en las organizaciones que tienen que ver con el tema de cultura. Se plantea, por supuesto, el desafío de la conservación, porque no podemos gestionar el patrimonio cultural, inmaterial y material de un país si no tenemos en cuenta el tema de la conservación. Porque cada uno de ustedes podría pensar que hay una romería el 2 de agosto, que es una manifestación cultural y religiosa en Costa Rica, que hace que 1 millón y resto de costarricenses en varios días, o casi 2 millones a veces, lleguen a la Basílica de Cartago a rendir un homenaje a la Reina de los Ángeles. Esa manifestación cultural da lugar a que en Guatemala las procesiones más significativas de Guatemala son impresionantes, no las he visto, me han contado, lleva a que muchos extranjeros latinoamericanos y extranjeros fuera del área de Latinoamérica vayan a Guatemala a vivir la experiencia de participar en una procesión de Semana Santa en Guatemala por lo impactante que es su ritual. Entonces, un tema de conservación es significativamente importante a eso. Vean ustedes cómo la romería, esta romería ha ido superando temas que lo van llevando a un eje central de la política costarricense del término del desarrollo sostenible, que es hablar de sostenibilidad. Y hoy día, por ir a una romería, lleva a que hay montones de estallones colocados a lo largo de toda del viaje hacia la basílica, en donde usted va depositando la basura, plásticos, botellas plásticas, bolsas de snacks, en distintos estañones, precisamente para ser coherentes con el tema de la sostenibilidad. Entonces, esa cultura se ha ido impregnando en el costarricense,
De manera que cuando hablamos de patrimonio integral, gestión integral del patrimonio, también tenemos que tener presente la conservación, mediante mejores usos del patrimonio histórico, sin menoscabo de su preservación y su valoración social. Evidentemente, este es un punto que si aquí lo miran los ingenieros y arquitectos, tienen un gran trabajo que hacer en el tema de la preservación. Hay un profesional allí que juega un valor significativo, hay que capacitar a gentes para tratar el tema de la conservación, que no es del patrimonio, que no es lo mismo que la conservación de un área silvestre, para decir una comparación. La preservación, la conservación de un área silvestre. La humanidad se preocupa por evitar que el pasado se escape. Y vean ustedes que el tema principal que nos lleva a valorar el patrimonio que tenemos nosotros, y la humanidad lo hace, y Costa Rica lo hace, y España lo hace, y todos los pueblos, nuestros pueblos lo están haciendo de alguna manera, es que nosotros no queremos que se nos escape la historia. La historia que refleja la Basílica, el Teatro Nacional. Desde la época de la colonia o para acá, hay construcciones hechas por la sociedad costarricense que se han ido trasladando, heredadas a través del tiempo. La herencia colectiva, porque tenemos que decirlo así, nuestros antepasados nos heredaron a los costarricenses, y por eso no podemos hablar de herencia personal, individual, hablamos de herencia colectiva, nos heredaron ese patrimonio. Entonces el pasado se escape, vamos a tratar de evitar a través de este proceso de gestión integral del patrimonio que se nos escape el pasado. Y la mejor manera de evitarlo es identificando el patrimonio como un recurso cultural. Como un recurso cultural, no como un edificio viejo que está ahí que la gente ve. Es un recurso cultural. Esa edificación nos habla de nuestro pasado, nos habla de nuestros tartarabuelos y más allá, nos hablan de nuestros indígenas cuando vemos el parque de Guayabo, que es una calzada que tiene un valor y está reconocido por la UNESCO, creo que como patrimonio arquitectónico de la humanidad. Las calzadas y el manejo de los acueductos del parque de Guayabo. Entonces, esto plantea hacer una selección cuidadosa de todo aquello que se quiere identificar como patrimonio. Si no a alguien se le ocurre, mire, es que a mí se me ocurre que, ¿recuerdas el puente? ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? ¿Recuerda usted el antiguo Gorón? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el antiguo Gorón? ¿Ah? Es patrimonio de los costarricenses y no está. Entonces, para decir algo, como hay que tener cuidado cuando comenzamos a hablar de patrimonio, ¿qué van a ser los criterios para poder establecer, identificar qué merece ser denominado patrimonio? Por favor. Gestión integral de patrimonio. ¿Cuánto cuesta preservar el patrimonio? Esa es una pregunta importante para el país. ¿Cuánto cuesta preservar el patrimonio? ¿Quién lo selecciona? ¿Quién selecciona el patrimonio? ¿Cómo lo selecciona? Entonces, ese patrimonio cultural, ese patrimonio inmobiliario, material, tiene que ser de alguna manera seleccionado, y para esa selección alguien tiene que hacerlo y tiene que saberse cómo lo va a hacer. Hay toda una guía metodológica para llegarle a eso. Todo señala que debemos desarrollar una conciencia patrimonial para orientar esfuerzos hacia la gestión del patrimonio como producto turístico. Ya entonces hablo de producto cultural y hablo ahora de producto turístico. Entonces vean ustedes que para orientar esfuerzos hacia una gestión del patrimonio como producto turístico, dice el texto que debemos desarrollar la conciencia patrimonial.
¿Tenemos los costarricenses idea de lo que es tener una conciencia patrimonial? Cuando llegamos a la iglesia, a la catedral, y no a la basílica, y ustedes saben que la catedral es la iglesia de El Carmen en Cartago, ¿recuerdan? Cuando llegas a esa iglesia, la miras, ¿cuál es la mirada que le haces? ¿Te preocupa la estructura, la limpieza, el estado en que están las paredes? ¿Te preocupa que se está erosionando, que está descascarándose? O la iglesia de María Inmaculada, también en Cartago, que esa mira hacia el norte, ¿no? O la basílica. Cuando vamos los casi 200 costarricenses en romería, estamos mirando la basílica con una mirada diferente y no de aquel que vamos a ver chiquillas para ir hasta allá, hasta la romería a Cartago. ¿Cuál es la mirada que le estamos dedicando a nuestro patrimonio? Entonces, la reflexión que estamos aquí haciendo es desarrollar una conciencia patrimonial del valor histórico, del valor social y del valor cultural de un edificio, por decir una iglesia, o puede ser siempre se me olvida el nombre de lo de Turrialba, el parque de Guayabo. Lo menciono porque es un tema que los ingenieros deben manejar como un orgullo de la ingeniería costarricense. Porque ingenieros costarricenses, antes de que estuviera el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, hicieron ese parque. Pase a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los actores de la gestión integral del patrimonio? Las autoridades culturales, evidentemente. Las municipalidades, que cada quien ha ido haciendo su cosita en los pueblos. El Instituto Costarricense de Turismo, que le está poniendo atención al tema de la artesanía con identidad, lo que es importante porque es una forma de ir creando cultura alrededor creando cultura de producción artesanal basado en el tema de nuestra identidad, y ese es el valor que tiene ese esfuerzo que está haciendo esa institución. Las autoridades religiosas, usted no va a llegar a hacer un tour a cualquier iglesia porque se le antoja, sino que usted tiene que seguir un protocolo para poder accesar a la iglesia cuando el sacristán o el monaguillo no está, es decir, porque usted organiza un tour para ir a visitar tales o cuales iglesias, si es que quiere hacer el tema religioso, y esa visitación requiere obviamente un protocolo de autorización para que usted use las instalaciones y cómo las va a cuidar. Entonces tenemos que desarrollar la conciencia patrimonial para saber que yo como tour operadora turística tengo que saber cómo manejar el debido protocolo para que mis turistas lleguen debidamente y cuiden ese lugar. La sociedad civil, como dije, la sociedad civil en Cartago se está organizando sectores de artesanos para desarrollar una artesanía con identidad. Las ONGs, universidades, evidentemente, las comunidades culturales, las empresas turísticas, y por ahí pongo puntos suspensivos porque podría ser ¿cuál era una institución desde UNICEF, donde está Montserrat? Sí, UNICEF, está bien dicho. Eso. Bien, igual en UNICEF habrán otras tantas organizaciones que se interesarán en apoyar Costa Rica en el desarrollo del tema de gestión integral del patrimonio, que se irán agregando. Pero actores costarricenses esos. UNESCO. Es que estoy encandilado, como veo ya unas columnas me tienen pero mareado, esas dos que están allá. Pasemos, por favor. Costa Rica está llena, bueno, esto es la belleza de este país, de ríos, volcanes, montañas, bosques, cataratas, cascadas, porcheros, mesetas, etcétera, que es nuestro patrimonio colectivo, óigase, es nuestro patrimonio colectivo natural. Y precisamente el valor que tienen los parques nacionales es que la forma más legal de dar el patrimonio colectivo a los costarricenses de los parques nacionales.
es de los costarricenses. Entonces es un patrimonio colectivo natural. Es nuestra herencia colectiva natural. Como ahorita entonces hablaremos de nuestro patrimonio colectivo país, como el natural, que ya todos han visto cómo a través de la gestión del turismo hemos desarrollado una marca país, nos hemos convertido en un país líder en turismo ecológico, también en turismo de aventuras, pretendemos en turismo de reuniones, y el patrimonio colectivo histórico de este país, que mejor que nada acá, y con todo el respeto debido a los historiadores, y después el patrimonio cultural. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, de gestión integral del patrimonio, tenemos que tener en cuenta lo histórico y lo cultural. Existe un patrimonio cultural de toda la humanidad, las esferas de piedra de Didiquís, que creo que Ifigenia viene para acá. Ifigenia, ya pasó. Fíjate, que ella es toda una experta, reconocida mundialmente, la Catedral de León, Panamá Viejo, el sitio maya de Copán, la antigua Guatemala, el sitio arqueológico de Joyá de Serén, etc. Eso es como para decir que en cada uno de los pueblos tenemos ejemplos de este patrimonio y que cada uno de esos países hace lo posible por mostrarlo al mundo. Y eso obviamente también trae beneficios de ingresos en la empleabilidad de los lugareños de cada uno de los pueblos del mundo. Pasemos a la siguiente, por favor. El patrimonio, resumámoslo entonces, es un activo valioso que viene del pasado. Es un activo valioso que viene del pasado, es valioso históricamente, es valioso económicamente y es valioso culturalmente. Y va hacia el futuro. Ese Teatro Nacional viene del pasado y seguirá para el futuro. Nos verá algunos y otros no lo veremos más. Y seguirá, si lo preservamos, si lo conservamos. Para el disfrute de distintas generaciones. Así de sencillo sería definir patrimonio, ya que estamos hablando de un tema de patrimonio. Eso es, fácil. Un activo valioso. Para este país es valioso, como en cada país lo es el suyo, que viene del pasado y va hacia el futuro para el disfrute de distintas generaciones. Las pirámides de Egipto es un ejemplo, igual con tantos ejemplos que pueden hacer los pueblos del mundo. Ejemplo, Teatro Nacional, la Torre Eiffel, la Capilla Sistina, la Muralla China, para dar unos ejemplitos. Son activos valiosos que vienen del pasado y seguirán para el futuro. Entonces vuelvo a rescatar lo que decía al principio, hay una herencia cultural o patrimonio cultural. El concepto muy amplio que abarca bienes materiales e inmateriales. Son testimonios de hechos de civilizaciones y hacen de mensajeros de la cultura. Son como máquinas del tiempo. Es una mensajería que viene del pasado y va hacia el futuro. Eso es la cultura. Es un mensajero que nos pasa y seguirá. Y viene. Lo vieron nuestros abuelos, tatarabuelos, y venía y seguirá. Tal vez esa es una forma bien gráfica de verlo muy sencillamente. Un historiador lo haría obviamente mejor que yo. Así entendemos que un pequeño objeto, ve qué importante, un pequeño objeto, una vasija de barro, es un emisario de la cultura de la cual proviene. Una vasija de barro, de barro. Es un emisario de la cultura de la cual viene. Se está pasando el tiempo, viene del pasado y va hacia el futuro. La noción de patrimonio está asociada a la idea de paso del tiempo. ¿Ve qué importante? Pase adelante, por favor. Decía un historiador que el momento que acaba de pasar se ha extinguido. Del todo, excepto por los objetos que ha podido dejar. Es una reflexión de lo que he dicho hasta el momento. Este pensador nos dice, este historiador, el momento que acaba de pasar se ha extinguido del todo,
excepto por los objetos que ha podido dejar. Para hacerlo más sencillo, si nosotros vamos a un mundial y nos dan el trofeo, pues ese es el objeto que quedó de aquel evento que se dio en un momento que fuimos campeones de tal o cual cosa, ahora que vamos a mundiales. Y nos traemos aquel medalla o obsequio o trofeo. Y ese es el trofeo que nos dice que todo, excepto los objetos que ha podido dejar. Si no hay un objeto que haya dejado, pues serán los recuerdos que cada uno tenga en los eventos que nosotros tengamos. ¿Te acordás tal cosa? Pero será entre nosotros que nos contemos eso, a no ser que seamos historiadores y lo escribamos. El patrimonio está formado por los objetos que permanecen a pesar del paso del tiempo, y volvemos a rematar el tema acá. El patrimonio está formado por los objetos que permanecen a pesar del paso del tiempo. De ahí la importancia de la conservación, de ahí la importancia de la reflexión que en este congreso se está haciendo al tema de la sostenibilidad del patrimonio cultural y material e inmaterial costarricense. Entendemos entonces que el paso del tiempo es la esencia de la historia. Por lo tanto, podemos entender que el patrimonio son los objetos de la historia. El patrimonio son los objetos de la historia, como el Coliseo de los Romanos es en el Imperio Romano. Y como es la casa, la vivienda, la hacienda de Santa Rosa, en nuestra historia de independencia, en nuestra historia de construir nuestra patria, nuestra república. Entonces, entendemos entonces que el paso del tiempo es la esencia de la historia. Por lo tanto, podemos entender que el patrimonio son los objetos de la historia, que nos hablan de culturas y civilizaciones, nos hablan de prácticas y costumbres, y nos hablan de creencias y rituales. Ahí tenemos entonces entre creencias y rituales, costumbres, prácticas, costumbres, hablamos del patrimonio inmaterial, ya no el material. Y los historiadores, arqueólogos y antropólogos abordan el tema del patrimonio desde distintos enfoques. Y lo destaco ahí, porque si hay ahorita un profesional clave en definir o en estar presente en la construcción del patrimonio cultural costarricense, visto con una visión hacia crear el turismo cultural, esos señores que están ahí son súper importantes. Esos tres protagonistas el rescatar los elementos que van a ser los guiones que va a usar un guía para poder explicarle a un turista nacional y extranjero cómo es el cementerio general de San José. ¿Cuáles son y qué interpretación se le da a los monumentos de San José? ¿Verdad? Entonces, estos señores son muy importantes. Cuanto más rápido dice, y esto es una advertencia que la vivimos, si hacemos un recuento de los países, el proceso acelerado de desarrollo económico, esta es una advertencia de pensamientos expertos. Cuanto más rápido crece un país y más se desarrolla su economía, es muy probable que sufra un fuerte deterioro del legado material e inmaterial de su historia. Entonces es sumamente importante los señores que indiqué atrás. El turismo cultural no se puede desarrollar por una turoperadora que se ponga a cacarear de lo que sea. Es necesario que expertos de la cultura, como son los historiadores, los arqueólogos y los antropólogos, traigan los textos que van a ser los guiones de un turismo cultural debidamente y correctamente y además de eso responsablemente hecho, lo cual significa una ética de un profesional llamado guía que dice lo que es cierto. Como muchas anécdotas que hablan, es que decía un profesor nuestro que cada vez que llegaba un estudiante decía, ¿y esta planta qué es, profesor? Dice, bueno, eso es una de las 100,000 plantas que aún no ha sido identificada. Entonces, bueno, porque no se la podía aprender el concepto de las plantas, estoy hablando de botánica, entonces esta es una de las 100,000 plantas que todavía no ha sido identificada. Bien, entonces no podemos llegar y decirle a un turista, mire, ¿cuándo fue que se construyó la basílica?
Pues no sé, en algún momento. Y el Teatro Nacional, pues mire, yo voy a tener que revisar eso. O sea, hablar de turismo cultural es muy delicado porque el usuario del turismo cultural es una persona educada, es muy exigente, exige un turismo más de calidad. No es lo mismo que muchachos y muchachas se vayan a la playa y se tiren al mar y aquella fiesta de fin de semana en la playa, que personas que llegan, salen del hotel, tienen un guión de un tour al cementerio general de San José, quieren ir a visitarlo, tiene un guión y sabe que en el cementerio general de San José va a conocer la historia económica, social y cultural de Costa Rica. Lo sabe, ese turista lo sabe. Ese turista va a poner atención debida al guía. Y ese guía sabe que ese turista ya en la habitación leyó párrafos o aspectos de esa capilla, de aquella otra edificación en el cementerio. Y sabe el nombre de presidentes que están ahí, ya fallecidos. De manera que el tema del turismo cultural no es tan sencillo. Usted no es lo mismo que le diga a un turista, mire, ese es un guayacán. ¿Y qué es un guayacán? Es un árbol especial y usted comienza a ver cómo le inventa, que hay que tener cuidado de eso, pero lo puede hacer. Pero a un turista que quiere conocer el Teatro Nacional y que ha ido a visitar teatros en Europa o en Estados Unidos, porque él es de Washington y conoce los museos que allí hay, pues es muy difícil que usted pueda decirle cualquier invento. Tiene que ser coherente y debe ser profundo y debe ser cierto. Las prácticas conservacionistas del patrimonio cultural buscan precisamente evitar ese deterioro del legado patrimonial, por el daño que esta situación causa a la memoria colectiva. Ve qué interesante, al final de cuentas nos lleva a la memoria colectiva. El patrimonio, volvemos a repetir, es memoria colectiva. Lo sabe el artesano, el carpintero, el fontanero, el vecino del pueblo, el taxista, todos de alguna manera estamos involucrados en la basílica. Doctores, médicos, abogados, filósofos, poetas, empresarios, trabajadores, artesanos, todos vemos la iglesia, la basílica, con la mirada de quien es propietario de ese bien y que lo heredará a sus hijos y sus nietos hacia el futuro. Pase. Turista cultural. El turista cultural apuesta por la calidad del producto. Vea qué importante, lo decía un poco antes. Y exige un nivel más alto de infraestructuras y servicios. Busca una oferta personalizada, no está sujeto a la estacionalidad. Un turista cultural llega en cualquier momento y la lluvia no lo va a detener. No está sujeto a la estacionalidad, visitas monumentos, museos, celebraciones tradicionales como las que le mencionaba a ustedes, gasta más dinero que el turista tradicional, etc. Manifiesta interés por el contacto con las gentes y sus tradiciones, se mete al mercado y quiere un guiado en el mercado central y en todos los mercados de San José. Aquí interesante. Ese turista cultural no es ajeno a la realidad de los pueblos que él visita y no es un binóculo que le resuelve para ver a varios kilómetros, pasando por encima de las cabezas de los pobladores, para mirar un edificio que está allá y dice, voy a conocer aquel edificio que está allá porque no va a poder llegarle. Él sabe que si él se introduce en la población, conoce la historia de ese pueblo. Y esa es los datos, los hechos memorables que se llevará para su familia a compartirlos con sus amigos. La conservación de los recursos patrimoniales y su proceso de transformación en productos turísticos son un incentivo para la revitalización de la identidad cultural a nivel local, nacional, regional e internacional. Vea qué importancia tiene el turismo cultural. Cultural nos va a transformar en mejores personas. ¿Por qué no va a usted pasar por un pueblo y decir, mira, hijo? Ya usted no puede hacer eso así tan frecuente, ¿verdad? Poco.
No lo podemos decir. Esta iniciativa de desarrollo de un producto cultural turístico aspira a una combinación de políticas de desarrollo turístico y cultural, a fin de armonizar la conservación y el desarrollo turístico. Creo que por eso Honoré de Balzac tenía razón en lo que dijo. Nos llegó el momento, porque el turismo cultural no puede llegar antes, a no ser que nuestro país solo eso tenga. Entonces, pues es eso. Pero a nosotros nos llegó primero el turismo de naturaleza. Nos llegó el turismo de naturaleza primero. Y eso nos ha educado un poco. Y entonces es la razón por la cual es importante eso. Pues por la mitad de la presentación. Bueno, la Carta Mundial del Turismo Sostenible dice, para decirlo así, el turismo cultural y creativo es un motor para un desarrollo sostenible del turismo a través de una gestión responsable del patrimonio cultural. O sea, hay una Carta Mundial del Turismo Sostenible y hay una declaración en ella del turismo cultural. O sea, el turismo cultural no se puede ver como algo que voy a ver allí y me importa si está bien o mal. Lo único es que este señor que vino conmigo y me va a pagar una comisión por haberlo traído, se llevó una foto de ahí. No. Ese guía va a hablar de la historia de este país a través de esa edificación. Las artes, qué importante, las artes y las industrias culturales y creativas desde una visión transversal y global de las convenciones culturales de la UNESCO. Eso es una declaración, así que con el debido referencia. Pasémoslo. La economía naranja, esa es la ponencia. Así como hablamos de la economía verde que está vinculada al turismo de naturaleza, quienes han estado analizando el tema del turismo cultural le han querido dar un color. Y ese color es el color naranja. Y hablan de economía naranja. Y el jugo creado al exprimir las aportaciones de la economía de la entidad, como son las artesanías con identidad, toda la arqueología del país, la economía creativa, toda la parte de música, de arte, de poesía, de folclore, está vinculado a la economía creativa, la economía de la experiencia, de las vivencias, de eso que usted llega y lleva a un turista y le dice, bueno, vamos a hacer un coffee tour, un paseo de café, para que usted vea a la gente, a los cogedores en los pasillos, en las callejuelas, para entregar el café a un caso. Y vamos para que usted vea cómo es que se hace un beneficiado de café, el valor que tiene ese beneficiado y cómo se hace. Adelante. Entonces, las ideas más cultura es igual pues a economía naranja. Pasemos a la siguiente. Lo que dice acá, que ahí nadie lo van a ustedes, es que los imperios, los que dice, lo logran ver, pero yo no lo veo nada. Lo siento, pero es parte del, es una falla técnica. ¿Cómo lo dice? Los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Entonces esto pues tal vez es una reflexión para decir que el turismo no es caminar y ver edificaciones, de alguna manera está el poder de la mente del turista y del guía y de todo para desarrollar una experiencia vivencial. Si la economía cultural es creativa, tenemos la economía naranja. El turismo cultural y creativo es turismo naranja. Pasemos a la siguiente. Y ya casi terminando, el turismo naranja es un turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, económico y social, a partir de la gestión turística responsable del patrimonio cultural. Y el asunto está aquí, en la gestión turística responsable del turismo cultural. Ya casi termino. Se fue. Es un problema técnico. Bueno, ¿cómo que les ha parecido la reflexión? Es una reflexión. Excelente. Es una reflexión
que no pretende hacer un discurso, solamente la reflexión de la academia, nosotros, Universidad del Turismo, sobre cómo nosotros vemos el turismo cultural. ¿Cómo es que tiramos esa mirada? Esa es la idea. Vean ustedes que hablo de responsable del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias culturales y creativas. Vean ustedes que ya hasta me salí del patrimonio material y me voy al inmaterial y lo veo integralmente. Y entonces el turismo naranja es un articulador y potenciador de la economía naranja, la economía cultural y creativa, contribuyendo a generar oportunidades para la comunidad local a partir de su identidad y mediante la configuración de destinos naranja, territorios o clústeres turísticos con identidad cultural. ¿Cuál, ya que estás en este país y lo conoces más que nosotros, cuál destino tiene identidad cultural que te ha llamado la atención? Aquí en el recorrido, está en Santa Cruz, está en Sarchí, está en Liberia, ¿hay algo de eso? ¿O le falta o tenemos que poner atención para consolidarlo? ¿Cómo lo miras? Disculpa la... No era para... ¿tá? Yo creo que el turismo cultural en Costa Rica, como dices bien, me falta mucho. Lo malo es la indolencia de parte de patrimonio de no articular toda una serie de edificios para visitar y además tiene muchas deficiencias en el caso de que, por ejemplo, en Moravia hay un altar precioso, neogótico, de a principios del siglo pasado, en piedra, modejón, que es una obra de arte. La iglesia de Moravia es preciosa, la iglesia de San Joaquín de Flores, una iglesia en piedra muy bonita. La de San Rafael de Heredia tiene unos capiteles preciosos de estilo neorrománico hechos por artistas italianos. Y ahí es donde hay deficiencia. No hay explicación del patrimonio. Tenemos que poner en valor el patrimonio. Decir quién hizo el patrimonio. ¿Qué picapedreros? ¿Qué artistas? ¿Qué arquitectos? Porque Costa Rica tiene un patrimonio maravilloso. Y la gente de Costa Rica tiene la mala pata de irse por toda Europa y saltando de un país como otro, como las ranas, deprisa y corriendo, cuando en Costa Rica hay un patrimonio bellísimo que me ha enamorado. O, por ejemplo, la Basílica de los Ángeles de Cartago, que nadie sabe que Lluís Llach se estuvo mirando en el espejo de Santa Sofía, ahí en Constantinopla, y que estas luces de Cartago son las luces que él captó para la basílica, y que Lluís Llach muy posiblemente, como he explicado acá, se inspiró para hacer unos techos livianos pues en la iglesia de la Merced aquí. Son detalles, pero son detalles que yo estoy mirando de contribuir para que unidamente podamos hacer un turismo de patrimonio fantástico. Muchísimas gracias, don. Ha sido un placer. Sabe usted que estamos ahí. Puede sentarse. Por favor. Muchas gracias. No hay como una opinión de experta. Bien, el turismo, resalto esto porque es, en el fondo, en los próximos años, cuando hablemos de turismo cultural, si es que esta expresión que ya se usa en América Latina, en Iberoamérica, la incorporamos, estaríamos hablando de economía naranja, de turismo naranja, como una versión total. Lo hace Perú, lo hace Ecuador, ya lo vienen haciendo, pero eso es una decisión colectiva. Yo les hablo de lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras en este esfuerzo de Latinoamérica por poner en valor el patrimonio cultural de los pueblos. A partir de identidad, bueno, la identidad para la comunidad local a partir de su identidad y mediante la configuración de destino naranja, territorios o clúster turístico. Es un trabajo intenso que hay que hacer ahí. Pase por favor a la siguiente página. Los destinos pueden ser destino naranja con entes o agencias de promoción turística. Esto es hablando de las líneas de negocio. Disculpe, pero finalmente en UTUR enseñamos que el turismo es una industria y consecuentemente hablamos del tema de negocio.
Pueden ser destino naranja con entes, son agencias de promoción turística que, articulados con el sector cultural y creativo, ordenen la promoción de su oferta turística con la segmentación de productos y servicios, incorporando la economía naranja de forma transversal como un elemento de diferenciación de destino. Y luego, por lo general, ofertas específicas por líneas de negocio, por destino, sol, playa, urbano, rural, actividad, maíz, rice, activo, deportivo, cultural, gastronómico, religioso, golf, náutico y sus nichos, o segmento del público, edad, escolar, pareja, familia, el mayor, el segmento de especializados, accesible, escolar, lujo, etc. Aquí trata de poner un poquito ya en dimensión eso. No quiero hablar de eso porque no era el propósito, pero solamente quiero decirle cómo finalmente hay una tour operadora que le va a dar forma a eso. Y sí quiero destacar eso, los productos mercado del turismo naranja. Aquí ya se habla, si usted va a la Municipalidad de San José, le va a hablar que estamos ya planteando una ciudad histórica. Incluso ya se tiene definida el área donde se va a establecer esa ciudad histórica. Se está haciendo un inventario total de placas, se está haciendo un inventario total de monumentos, ya tenemos museos y se quiere crear una ciudad histórica, hacerla, construirla, porque no está, visibilizarla, lo que él también plantea, lo que en América Latina ha sido criticado, en Ecuador, de que agarras un pueblito, lo decís, váyase de acá, agarrar las casas y le das un sentido histórico, pero a todos los familiares y a todos los vecinos los sacaste de ahí y los mandaste a otro lado. Y eso es una crítica que se le hace a esas ciudades históricas postizas, que construidas, pero ¿dónde, cómo hacer una ciudad histórica? Entonces es un tema que habrá que verlo con el debido cuidado y habrá que discutirlo fuertemente. Museos, monumentos y sitios arqueológicos, programación estable, exposiciones y representaciones artísticas. El arte se tiene que desarrollar fuertemente, el artista se tiene que posicionar en la economía creativa y tendrá entonces que los artistas naturalistas se van a desarrollar fuertemente, aquel logra captar la naturaleza o una obra, o esos poetas, hay un pintor que me encanta de Limón, que trata muy bien al negro y lo hace lindísimo, no recuerdo cuál es el nombre de él, pero quiero decir, ese tipo de presentación ayuda a ir creando identidad nacional. Rutas e itinerarios culturales, paisajes, aquí estamos, hay una ruta, en este momento se desarrolló y lo hicieron estudiantes de UTUR, la ruta gastronómica de Barrio Escalante. Una ruta gastronómica, hora y media, usted recorre esos restaurantes ahí en el Barrio Escalante. Paisajes culturales y áreas naturales con culturas vivas. Estancias para el aprendizaje de idiomas, ferias, festivales, turismos de festivales y celebraciones, cultura popular y religiosa, lo que tenemos como nosotros acá propio, la romería, ¿verdad? Turismo de raíces o genealógica, industrias culturales y creativas, turismo creativo, fotografía, pintura, artesanía, turismo artesanal, cine, turismo cinematográfico, literatura, turismo literario, gastronomía, turismo gastronómico, música y baile, turismo musical y de baile, alojamientos y restaurantes en monumentos históricos, arquitectura tradicional, hoteles artesanales y o de diseño, transportes tradicionales y o históricos. Vean ustedes de lo que estamos hablando. Por eso nosotros hablamos de gestión integral del patrimonio. Patrimonio que es material y es inmaterial. En este caso acá le estamos dando total atención al patrimonio tangible, histórico tangible, que están descuidados, como lo mencionó José. Pase a la siguiente, la Filmina. El destino naranja es un territorio con identidad cultural, un destino con recursos culturales y creativos que tiene la economía naranja como uno de sus ejes de desarrollo endógeno y genera una capacidad de atracción suficiente para inducir a un viajero a realizar esfuerzos necesarios para desplazarse hacia él. En América Latina hay muchos de ellos, algunos construidos, creados, no era porque existían, se hicieron. De ahí que los arquitectos van a jugar un papel muy importante, como lo hizo
este catalán en el pasado costarricense y que se transmite a través de ese objeto llamado Teatro Nacional y otras obras, el Museo, el Correo Nacional, que vos lo mencionás muchas veces. Entonces hay una serie de obras en Costa Rica que vienen del pasado con un arquitecto que se pegó ahí también, ¿verdad? Y ahora tiene que seguirse hacia el futuro. Un destino como un imaginario y unos íconos con una marca, un precio y un lugar en el mercado, con una comunidad que participa, se identifica y ejerce de anfitriona y que mantiene durante una gran parte del año un flujo de visitantes y turistas lo suficientemente numerosos como para convertir esta actividad en una de las bases de la economía. Pues ahorita que estamos hablando con la Municipalidad de San José, estamos hablando de la economía josefina. Ahorita la economía del barrio Escalante, en lo que es la parte gastronómica. Bueno, pasemos a la siguiente. Ya está vista. No, es que no quiero, ya hablamos de ella. Pasémosla. Entes de gestión, los principales agentes son los agentes de gestión de destinos culturales, hoteles culturales, patrimonio, hoteles monumento, hoteles con historia. Bueno, aquí se pretendía, y espero, bueno, cuando quiten todo lo que era el hotel, Gran Hotel Costa Rica, a ver si quedó algo de historia de él. Lo tiene guardado, el Hotel Costa Rica está ahorita, se ha criticado, pero todavía no lo han abierto para ver si la historia que contaba ese hotel se va a mantener o fue cambiada. Diseño, hoteles de artesanía y gastronomía, hoteles gastronómicos. Oferta de restauración con identidad, agencias de viajes especializadas en cultura, entidades culturales con experiencias turísticas culturales, equipamientos culturales turísticos. Identificar al turista nada, bueno, es su motivación principal, conocer la cultura, conocer las costumbres, conocer las tradiciones. Motivación complementaria, pues vivir la experiencia de un pueblo, actividades culturales y creativas realizadas, consumo de productos y servicios de economía naranja, beneficio directo e indirecto para la comunidad y organización del viaje pre, durante y post. Sí, señor. Disculpe, pasemos a la siguiente. Sí. Esto es una muestra ahí de una curva ahí. Como ve, una presentación de 2 horas. ¿Cómo de 2 horas? ¿Media hora? Turismo naranja, cultura y creatividad en turismo. Diseñar productos y servicios. Volvemos a resaltar, trato a través de esta filmina de resaltar lo que hemos hablado. Pásela, por favor. Artesanía con identidad. Contar quiénes somos en cada rincón del país, interpretar el paisaje natural y cultural. Este es un trabajo que está haciendo el ICT, precisamente. Y esta es los puntos más importantes que el departamento del ICT, en lo que se refiere al turismo cultural inmaterial, y ahorita creando objetos que sean con identidad, plantea esa agenda de trabajo para todos los proyectos que ellos están capacitando. Páselo, por favor. Bueno, terminé. Me costó, pero terminé. Muchas gracias. El tema que ha expresado don Ramón necesita su tiempo. Y me parece muy interesante todo lo que ha expuesto. Entonces vamos a buscar la oportunidad para dedicar un tiempo para analizar esto con tranquilidad, porque esto es pues simplemente pues una sucesión tras otra de temas culturales. Pero es tan importante lo que él está describiendo que forma parte para el futuro de este país y para que tenga una riqueza equitativa repartida. Y el turismo cultural es una fuente de riqueza para repartir. Y se lo digo porque vengo de un lugar donde vivimos mucho de este turismo y don Ramón sabe lo que hay. A mí me sabe muy mal no podernos expresar, o sea, no dedicar más tiempo porque no tenemos más tiempo, pero muchas gracias, don Ramón, porque lo que has expresado es exactamente lo que necesita este país y para otra ocasión te vamos a fichar para que hagas una disertación única. Ahora, eso sí, tendrás tu tiempo y cronometrado, y ya está.
En fin, muchas gracias. Vamos a dar paso pues a don José Sibaja, que es el coordinador de la Fundación. Sí, vamos a tomar un minuto para preparar aquí lo de la transmisión y ya continuamos con la última charla.